Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia este lunes 7 de noviembre de 2022. Vamos a continuar con el derecho de asociación, que como vimos tiene muchas aristas, ¿no? Pareciera que es algo muy, muy obvio, pero que en realidad tiene, como decía, muchas posibilidades, digamos, no solo jurídicas, aunque desde luego terminan en lo jurídico, que ha tenido una evolución bastante interesante y que se manifiesta de formas diversas. Inclusive veíamos la posibilidad de hacerlo extensivo a redes sociales, ¿no? En algunas modalidades. Y entonces, con eso en mente, vamos a continuar hoy, pero ahora hablando de las restricciones, digamos, y lo que sucedió con el COVID, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho de excepción, perdón, con el derecho de reunión y el COVID, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar esos dos temas, ¿no? Entonces, bueno, vimos un poco del desarrollo constitucional, la práctica, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Más o menos, fundamental o algo de las diferencias con el derecho de reunión, ¿no? E igualmente nos veíamos algunas, ¿cómo se llama? De las restricciones de los ministros de culto, hablamos inclusive, pues ahí estuvo la guerra cristera, la cuestión relativa al ejército, que creo que también la abordamos, ¿no? Esto con una parte un poco convencional, pero entonces vamos a hablar, ¿no? De estas restricciones, primero, generales, para volverlas a abordar, y luego vamos a hablar del estado de excepción del COVID y cómo afecta a el derecho de reunión, ¿no? Bueno, entonces, eh, como decíamos o como habíamos dicho, hay una base constitucional que se consideró en alguna manera, de alguna manera, el derecho de asociación y de reunión tenían características similares, aunque no son lo mismo, y tienen la misma restricción, ¿no? Ciudadanos de la República pacíficamente y objeto lícito, ¿no? Que son las tres características para que pueda considerarse, digamos, válido y que al mismo tiempo supone esas restricciones, ¿no? Eh, Dijimos que en la Constitución es la fracción cuarta del artículo 35 el que garantizaba la asociación a diferencia de la reunión. Pero bueno, aquí decíamos restricciones tales como, ya sea para la asociación o para la reunión, que dijimos no son lo mismo, pero sí sus restricciones. Y entonces en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero vamos a retomar ahí. Eh, consisten en imposiciones legales al ejército, perdón, cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía y los ministros de culto. Pero bueno, esas son, digamos, las restricciones convencionales, ¿no? O sea que, bueno, a ver, perdón, estoy todavía un poco confundido, ¿no? Esta mañana. A ver. Habíamos dicho que en el debate constitucional del 57, luego en el 17, que se plasmó casi de manera similar, pero que había algunos temas relativos a la posibilidad de restringir el derecho de manifestación, que inclusive Carranza, ¿no? Ahí dijo una serie de cosas, pero prácticamente no tuvo mucho eco esa propuesta y no obstante hay ciertas restricciones. Las primeras son convencionales, ¿no? En el artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se establecen algunas, ¿no? Decía, el ejercicio de este derecho, del derecho de asociación, solo puede estar sujeto por las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, lo cual ahí ya vamos a ponerlo, aquí de hecho lo voy a marcar como, aquí no, pero más adelante, en una sociedad democrática, entonces, restricciones propias de las democracias. Y esto no es tan obvio como parece, ¿no? En interés de la seguridad nacional, esto vimos algunas
de los inconvenientes, ¿no? Este delito de disolución social que fue aplicado, seguridad pública o el orden público, ¿no? Para proteger la salud, la moral pública y los derechos y libertades de los demás. Y dice, el presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio del tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, esas son las dimensiones convencionales, las restricciones. Luego vienen las restricciones constitucionales. En el artículo 130 de la Constitución está la restricción a los ministros de culto, que dice no podrán asociarse con fines políticos. Y que dijimos, tiene sus antecedentes, o esto tuvo que ver ahí un poco la guerra cristera, no tanto, pero sí, ¿no? Ahí ha habido, digamos, disputas, ¿no? Luego, en ese mismo artículo, en el 130, dice, queda estrictamente prohibida la formación de todo tipo de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación, cualquiera que se relacione con alguna confesión religiosa, ¿sí? Entonces, hay estos límites constitucionales que se refieren a la religión. Y luego, la suspensión de derechos, que eso vamos a ahondar un poco más en esto, y algunas reformas, ¿no? Primero, desde una parte histórica. Entonces, en cuanto hacia el ejército, ya decíamos, ¿no? Hay una prohibición para los militares en servicio activo, para inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente. Dice, salvo que aquel que disfrute de licencia que así se lo permite en términos del dispuesto por las leyes. Y bueno, ya decía, obviamente pertenecer al estado eclesiástico, de desempeñarse como ministro de culto. Luego, en 1941, 1996, una ley de las cámaras de comercio y de la industria que también estableció, aunque aquí de manera indebida, que los empresarios del país, al asociarse en organizaciones, solo lo hacían para defender intereses del gremio que se trata, que no tenían derecho, esto era, decía, una ley que ya no está, digamos, vigente, ¿no? Pero que vale la pena decirlo. Entonces decía que solo podía asociarse para defender los intereses del gremio de que se trata, sin que se pudiera entender que participaran en los asuntos políticos del país, ¿sí? Ha habido algunas otras disposiciones, encontré otra disposición, digamos, que deformaba, por decirlo de alguna manera, el carácter genuinamente libre del derecho de asociación para constituir sociedades, porque resultaba obligatorio que los empresarios, por ejemplo, ¿no? Formaran parte de las cámaras confederaciones, los obreros y empleados quedaran adscritos de manera permanente e involuntaria a los sindicatos oficiales. Esto lo mencioné, ¿no? En su momento, en la clase del viernes, de esta política corporativa en donde pertenecer al partido oficial inmediatamente te hacía también, perdón, pertenecer a alguno de los sindicatos, primero que era obligatorio, ¿no? No había esta libertad sindical, que es una vertiente, una variante del derecho de asociación, que decíamos, ¿no? Su cosa aquí fundamental, derecho de asociación y de reunión, que aunque van de la mano, ¿no? La asociación tiene un carácter permanente y la reunión tiene un carácter transitorio. En algunos momentos pueden confluir, ¿no? Una asociación se puede reunir, pero una asociación no están, aunque no están reunidos propiamente todo el tiempo, tiene un carácter más permanente, ¿no? Pero entonces decíamos, los sindicatos que pueden tener cualquiera de las dos modalidades, ¿no? De asociación como de reunión, entonces, bueno, lo menciono, ¿no? Entonces, estas, pues, limitaciones a los derechos de asociación y de reunión fueron superadas, ¿no? En reformas que se hicieron igualmente a las leyes de las cámaras de comercio y de la industria, ¿no? Y luego, en 1996 hubo otras reformas, ¿no? Que abrogaron esa ley, crearon las cámaras empresariales y sus confederaciones, y con ello se levantó el veto para que, en todo caso, las personas asociadas pudieran opinar sobre asuntos públicos del país, ¿no?
Pero bueno, entonces esta parte ya les había comentado un poco de la disolución social, cuáles eran los criterios, ¿no? De esto. Pero bueno, el chiste es que se parte de la idea de que todas las asociaciones, que todas las reuniones tienen fines lícitos, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, pese a distintas estipulaciones, ¿no? En tratados, en pactos internacionales, se establecía la libertad de asociación en materia sindical, por un lado, aunque se regulaba de manera peculiar, ¿no? Con esta de sindicatos en donde no eran producto de la libre afiliación, sino condiciones a priori de para ingresar a la vida laboral, ¿no? Pero bueno, esto nada más, algunas dificultades, ¿no? De hecho, hubo una jurisprudencia que decía que estas leyes que prevén la sindicación única violan la libertad sindical, ¿sí? Y bueno, entonces, estas restricciones, ¿no? De libertad sindical, digo, yo sé que estoy aquí invadiendo un poco la idea del derecho de asociación, pero insisto, muchas veces pueden ir de la mano e inclusive sus restricciones, pues si restringo el derecho de asociación, estoy restringiendo por consecuencia el derecho de reunión. Aunque no necesariamente, vaya, se configuró esta posibilidad, por ejemplo, no se le da el registro a un partido político, y aunque no se viole el derecho de asociación porque no se cumplen con los requisitos de ley para formarlo, pero ello no les impide, en todo caso, reunirse, no solo en las asambleas, sino como una agrupación que discute cuestiones nacionales, ¿no? Entonces, aunque no sean siempre nítidas las diferencias, pueden una o la otra traslaparse y a veces puede suceder que una violación al derecho de asociación o de reunión o de cualquiera de las dos signifique una violación de la otra y viceversa, ¿no? Aunque no necesariamente es así, como decía. Entonces, por eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la idea de la asociación sindical, las restricciones que había hasta 1999 era este sistema corporativista, ¿no? De afiliación colectiva a los sindicatos, a los partidos políticos, en el caso de México al PRI, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes avances de la democratización en México tuvo que ver con un sistema de afiliación colectiva a los partidos políticos y con eso se garantiza la libertad de asociación de los partidos, ¿no? Entonces, bueno, después de este recorrido, ¿no? Jurídico y social, todavía ha habido en esta cosa sindical, nada más lo menciono, no me meto mucho, que sea interesante también hablar de ello, pero la verdad es que tampoco tendría yo como muchos elementos para hacerlo, pero la famosa toma de nota, ¿no? Es un acto administrativo que se ha utilizado políticamente, ¿no? Y puede servir no solo para reconocer al sindicato, sino para desaparecerlos y desaparecer empresas, ¿no? Pero bueno, entonces, otra parte que me interesa, ¿no? Las organizaciones políticas, las asociaciones políticas, ¿no? Que son igualmente actos que van ahí de la mano, ¿no? O sea, una vez que analizamos, ¿no? Este derecho de reunión, sus similitudes y algunas diferencias con la asociación, ¿no? En la tradición constitucional mexicana, pues entonces vamos a algunas confusiones justamente conceptuales que en la legislación mexicana se utilizan a veces indistintamente o como sinónimos, ¿no? Agrupación, asociación, organización, movimiento político, asociación civil. Entonces, nada más, insisto, este, para distinguirlos, y ahorita ya nos vamos con las restricciones al derecho de asociación propiamente, perdón, de reunión propiamente en el COVID, ¿no? Pero entonces, bueno, una asociación, para volver a hacer las distinciones, que no es ocioso, es un grupo, ¿no? Que cumple un fin o varios fines, ¿no? Suele contraponerse con las agrupaciones de carácter involuntario, la familia, las castas, las clases sociales, las comunidades, que tienen una diversidad de fines mayor, ¿no? Entonces, asociarse es propio
de, obviamente, sociedades modernas, libres, complejas, ¿no? Complejas en el sentido de que tienen varios componentes, que hay especialización. Y entonces, mientras mayor es el número de asociaciones que se constituyen desde el fuera del Estado, mayor será el grado de, digamos, liberalización y de fortaleza democrática que tiene esa sociedad. Y agruparse es un acto gregario, ¿no? De objetivos limitados. Esto para distinguir algunas confusiones, aunque se utilicen más o menos similares. Entonces, bueno, la legislación electoral están, por ejemplo, las agrupaciones políticas, que tienen también su propia génesis, ¿no? Ya habrán escuchado un poco de esto, ¿no? De las distinciones que hay, y voy a mencionarlas también nada más para no dejar esa parte, ¿no? Como se imaginará, pues el punto de partida es la famosa Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales de 1977, ¿no? Que decía, ¿no? Las distinciones entre los partidos políticos, había distinciones entre los partidos políticos nacionales, y en ese mismo apartado estaban las asociaciones políticas nacionales, o sea, una lógica clasificatoria de la ley que hablaba de las elecciones de los poderes legislativo y ejecutivo mediante la participación de los candidatos eh, que se postulaban mediante partidos políticos y asociaciones políticas, y ahí había una diferenciación, porque las asociaciones políticas eran formas de agrupación políticas susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticos que contribuían al desarrollo de una opinión pública mejor informada, con mayor densidad ideológica, ¿no? Había, desde luego, esto supuso cierta contradicción al asumir que las asociaciones políticas eran formas de agrupación política, ¿no? Las que son formas involuntarias y naturales de asociación. En esta exposición de motivos de la reforma electoral se establece, ¿no?, que son una modalidad de participación política establecida, reconocida por el Estado, que complementan, que enriquecen el sistema democrático de partidos y podrán ser previo para la formación de nuevos partidos políticos. Entonces, bueno, no había como mucho rigor conceptual en este sentido, pero bueno, nada más para decir, las asociaciones políticas podían transformarse en partidos políticos mediante un procedimiento de entonces de registro condicionado al resultado de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, esto había una congruencia con el derecho universal de asociación y desde luego de reunión, porque se establecía que las finalidades de estas asociaciones era contribuir al desarrollo de una opinión pública mejor informada, ¿no? Luego hubo distintas reformas, ¿no? Igualmente en la ley de partidos políticos actual se hace la distinción entre una y la otra. No me meto mucho en ello porque no es, digamos, puede tener estas derivas, pero solo me interesa hacer como las distinciones conceptuales entre asociación, reunión y las modalidades que en todo caso puede tener la reunión. Ya lo verán en el módulo correspondiente, porque entonces esto va a admitir algunas otras cosas como son, ya decía, las asociaciones políticas, los sindicatos, y además de los sindicatos, en cuanto hace a los partidos políticos, las fusiones, las coaliciones, los tipos de coaliciones, ¿no? Entonces, nada más para no dejarlo, pues, sin mencionar que hay estas distinciones entre una y la otra, que tienen diferentes modalidades y que a veces una puede incluir a la otra, ¿no? Pero que sí hay diferencias más o menos ciertas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a las restricciones, y para ello, pues desde luego voy a hablar de este concepto que tiene que ver con las excepciones, ¿no? Los estados de excepción, y ahí lo vamos articulando con la idea del derecho de asociación y sus limitantes por esta cuestión es tanto de democracia, que es una distinción que no necesariamente está clara, y entonces habrá que ver cómo podría ser una restricción democrática, ¿no? Que en aras de qué, en aras de proteger qué, tendríamos que decir, bueno, que sea
para que la restricción persiga fines democráticos, ¿no? Y de seguridad nacional, del Estado, y de salud, ¿no? Entonces, bueno, el derecho mexicano no tiene respuestas integrales, ¿no? Para abordar estas situaciones de excepcionalidad, como sucedió con la pandemia de COVID. No hay una regulación secundaria suficiente. Como saben, el artículo 29 constitucional carece de legislación reglamentaria y luego el artículo 73, fracción 16, tampoco tiene suficiencia legislativa. Entonces, el COVID prácticamente tomó por sorpresa y jurídicamente desprevenidas a las autoridades, ¿no? Hubo algunas, ahorita me voy a referir a algunas cosas como las elecciones, que en su vertiente de derecho de reunión, que en alguna medida se relacionan con esto, ¿no? En tanto que pues, las personas van a un centro de votación, hay una serie de personas escrutadores, representantes de partidos políticos, con una finalidad para elegir autoridades políticas legítimas. ¿Y qué sucedió, por ejemplo, en los casos en donde suspendieron elecciones en Coahuila, en Hidalgo, en 2020? Y pues, ¿qué sucedió? Si el INE tenía facultades o no. Hubo una controversia con relación a esto, y la Sala Superior le concedió, pues, que podía tanto suspender como reanudar con base en el acuerdo general que en todo caso emitió la Secretaría de Salud, pero esto solo para decir, a falta de legislación también hay un equilibrio institucional que podría permitir que en algún momento cuestiones tales como las elecciones pudieran llevarse a cabo. Pero bueno, antes de eso, entonces vamos a decir cuáles son digamos, ya hablamos de algunas excepciones propias de la legislación, los fines lícitos, la seguridad, los miembros del ejército que no pueden que no pueden asociarse con fines políticos, que no pueden reunirse tampoco con esa finalidad, la cuestión relativa a los ministros de culto, que como decíamos, están solapadas en muchos casos, tanto la asociación como la reunión, y por eso hice algunas referencias a la asociación y modalidades. Pero bueno, el chiste es que sin una comprensión cabal, constitucional, legal, del significado de las consecuencias de los estados de excepción y de emergencia, entonces esto se hace difícil, ¿no? Entonces, bueno, la regulación jurídica de los estados de emergencia y de excepción es diversa, ¿no?, a las etapas ordinarias de la vigencia de derecho. No hay una legislación acabada en el caso mexicano sobre la emergencia, sobre la excepción, que satisfaga, ¿no?, los parámetros del Estado constitucional y democrático de derecho, los estándares de derecho internacional, y entonces vamos a recurrir, ¿no?, pues a la filosofía política, el derecho comparado, al análisis del derecho constitucional sobre los estados de excepción y de emergencia, y ver ahí cómo se inserta la parte tanto del COVID como el derecho de reunión, ¿no? Y digo, porque las reuniones tienen muchas modalidades, ¿sí? Inclusive el hecho de ir a un restaurante y estuvieron cerrados, ¿no? No se podía ir a una plaza, no. A ver, en muchos casos no eran, había restricciones de índole administrativo, ¿no? Se cancelaban fiestas, esto sí sucedía, ¿no? O sea, uno podía llamar, pues hay una fiesta y sacaban a las personas, clausuraban el lugar, aunque no había una restricción propiamente hablando en términos de estado de excepción, pero sí había por parte de las autoridades administrativas, por parte de las autoridades de los gobiernos de los estados, pues la idea de que sobre todo la reunión, que ese fue un tema, ¿no? Las reuniones no se llevaran a cabo, ya fuera en eventos masivos, como conciertos, que se suspendieron, en eventos deportivos, pero también en eventos un poquito más domésticos en cuanto hace fiestas. Claro, no las fiestas, no había restricciones, por ejemplo, para que yo fuera a casa de mis papás o lo que sea, pero sí eventos de índole masiva, ¿no? Que convocaban, que congregaban a número de gente importante. No se podía asistir a restaurantes. Bueno, lo recordamos todos bien, ¿no? Solo se podía para llevar, y bueno, una serie de restricciones, que los museos, todas esas son variantes del derecho de reunión, ¿no?
O sea, no es que en un museo yo me reúna a propósito con las personas, pero pues acudimos en un restaurante, ¿no? Acudimos todos, o acudimos muchas personas y estamos ahí y puede ser que me vea con otra persona, pero simplemente el hecho de estar congregados en un espacio, pues es una variante del derecho de reunión. Y fue propiamente el que se vio particularmente afectado, ¿sí? En todas sus diversas modalidades. Por eso digo, no había eventos masivos como conciertos, como partidos de deporte que ustedes quieran, no se jugaban a puerta cerrada. Bueno, ya conocemos todas esas disposiciones, ¿no? Y los que eran indispensables, ir al supermercado, por ejemplo, pues era indispensable, pero tenían un aforo máximo permitido, ¿no? Digo, quizás sea ocioso que lo refiera, porque así estuvimos más de un año, prácticamente 2 años, hasta que vinieron las vacunas, ahí más o menos, ¿no? Y luego estas cosas de los semáforos y todo, pero bueno, esto solo para decir que fue particularmente el derecho que estuvo mayormente constreñido, ¿no? El de reunión. Aquí no el de asociación, porque las asociaciones continuaban, ¿no? No dejaron de haber, aunque no estuvieran reunidos en ese momento, y quizás esto nos pueda permitir hacer una diferenciación más, pero nítida también con respecto al uno y lo otro, ¿no? Yo podía pertenecer a un club, el que fuera, y yo seguía siendo socio, ¿no? No podía ir a ese lugar quizás, ¿no? A donde me reúno, no es que a donde me reuniera siendo socio, pero no dejaba de tener mi membresía, digámoslo, ¿no? Pero no me puede reunir, en todo caso, ¿sí? Entonces, nada más para hacer esta distinción. El chiste, pues, es que la regulación jurídica que confluye aquí es la de los estados de emergencia y de excepción, y que es diversa, como decía, a las etapas ordinarias de la vigencia del derecho. No hay una legislación acabada sobre la emergencia y de excepción que satisfaga en México los parámetros de los estados constitucionales y democráticos de derecho. Entonces, también ahí, pues había estas propuestas, unas un poco más autoritarias que otras, ¿no? De hacer obligatorias ciertas medidas. Y bueno, el chiste es que tampoco había muchas facultades, digamos, que se podían hacer, lo cual no quiere decir que no se podía hacer nada, ¿no? Por eso hubo una regulación, decía, más o menos estricta en cuanto hace, sobre todo, a la reunión. O se cerraban, ¿no? Yo me acuerdo, aquí en Coyoacán, aquí cerca de mi casa, su casa, pues cerraban los jardines, ¿no? Para que no pudiera haber gente, y entonces, bueno, eso. O en algunos lugares, modalidades tales como el uso del cubreboca, que aunque no era obligatorio en términos de que no te clausuraban el lugar si no lo traías, pero sí se dispuso que su uso supusiera, o su falta de uso supusiera no poder ingresar a ciertos lugares, ¿no? Pero bueno, entonces, el estado de excepción se produce en tiempos distintos a los ordinarios, por eso se llama excepción, ¿no? Son los días asiagos, ¿no? En todos los ámbitos de las esferas de la vida, incluyendo la jurídica, se trastoca. En general podemos decir que hay tiempos, digamos, 3 tiempos distintos en relación con el derecho. El tiempo de guerra, cuando se declara la guerra a otra nación, que está regulada en las fracciones 12 del artículo 73 y octava del artículo 89 de la Constitución, los tiempos de paz, los tiempos ordinarios, ¿no? En donde el Estado no hace la guerra, que puede desplegar sus instituciones, el ordenamiento jurídico atiende a las situaciones de la vida común, y el estado de excepción, ¿no? En uno de sus extremos puede coincidir con el de la guerra, pero no da lugar a la misma, ¿no? Y se presenta cuando la sociedad, el Estado o ambos viven una crisis, ¿no? Debido a razones ya económicas, medioambientales, sanitarias, de convulsión social o política, ¿no? De invasión extranjera, conflicto entre poderes, niveles de gobierno, según los artículos 29, 73, fracción 16, 76, fracciones quinta y sexta, y el 119, párrafo primero de la Constitución. No nos tenemos que ir tan lejos como el COVID. Voy a poner algunos otros ejemplos, como son las contingencias ambientales, ¿no? Hay una, en la Ciudad de México, esto es más o menos común, y ha sido más o menos común, ¿no? Que son restricciones igualmente estas son un poco más laxas que las que hubo con el COVID, ¿no? Porque en todo caso,
son estas medidas de libertad de circulación por un lado, ¿no? Los automóviles, pero también de no acudir a ciertos lugares. Estas medidas ya no han sido tan contundentes como en su momento lo fueron. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, aquí en la Ciudad de México en los años 90, sí restringieron, bueno, sí suspendieron clases, por ejemplo, ¿no? Por los niveles de contaminación. Creo que eso no pasó, porque fue 2018, 18, no creo si fue 17 o 18, creo que fue 18, cuando hubo contingencias ambientales fuertes, ¿no? Y que decían, pues si compramos filtros de aire. Bueno, el chiste es que no recuerdo si se suspendieron en ese entonces clases o no, porque yo esas luego me pasan de largo porque no tengo familia y nada, entonces no estoy muy al tanto. Pero el chiste, pues, es que hay distintas modalidades, ¿no? Y que estas se hacen valer, que en inglés se dice enforce, ¿no? Se hacen valer por parte de la autoridad administrativa, que es en todo caso quien despliega ciertas facultades para restringir la asociación, ¿no? Pero bueno, entonces aquí decía 3 distintas modalidades temporales y entonces, pues, los estados de excepción marcan esta temporalidad que se supone que es, pues es esto, ¿no? Es transitoria, digamos, ¿no? Y que entonces vamos a regresar a la normalidad. Con el COVID pasaron muchas cosas, ¿no? Porque se hablaba de nuevas normalidades y con ello el trastocamiento posible, aunque siempre o no siempre deseable, a veces deseable porque permite este tipo de cosas que me parece una de las grandes ventajas, una de las cosas que para bien sucedieron, que aceleró la pandemia, pues son esta virtualidad que a no todo mundo le resulta cómoda ni agradable, pero permite, por ejemplo, trascender fronteras, ¿no? Ustedes no tienen que estar en la Ciudad de México, no tienen que desplazarse a las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral, bueno, ni yo ahorita, ¿no? Para poder tomar una clase, pueden estar hasta pueden estar en Australia y tomar la clase si se levantan, o bueno, si el horario lo permite, y no hay restricciones en ese tipo, ¿no? Entonces, el trabajo remoto, que sería una particularidad, una forma de asociación, finalmente, perdón, de reunión, finalmente en los espacios laborales, que también se vieron, ¿no? Digamos, afectados por el COVID, pues son otro tipo de reunión. A lo mejor no es voluntaria, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a trabajar, ay, sí, qué padre, ¿no? Vamos a reunirnos en una oficina 8 horas, pues ahí a teclear una computadora, pero en algunos momentos de la historia, porque tampoco siempre fue igual, las modalidades no del derecho al trabajo, del trabajo, han ido cambiando, ¿no? De la industrialización a la postindustrialización, y dependiendo de la sociedad que se trate, pues también la división social del trabajo es diferente, pero los espacios de trabajo también son una especie de modalidad del derecho de reunión. No es que sea indispensable pero ahí se vierte también, ¿no? Ahí se ve algunas de estas cosas, ¿no? Bueno, el chiste es que ahí vimos estas limitaciones por un lado y posibilidades por otra, y entonces el retorno a la normalidad ya no fue tal, digamos, ¿no? O sea, ahorita ya estamos, no sé si completamente y absolutamente hayamos superado esto del COVID, quizás sí, como en sus etapas más severas, y no obstante, la normalidad a la que regresamos no es completamente igual a la anterior. Y digo, en algunos casos, qué bueno, ¿no? Y en algunos casos uno dice, ay, pues no aprendimos nada, ¿no? Porque seguimos haciendo ciertas presencialidades innecesarias, ¿no? No todas son innecesarias, pero hay otras que sí, que suponen, por ejemplo, mucho tráfico y con ello contaminación. Y bueno, el chiste es que estas medidas administrativas van trastocando cierto tipo de relaciones sociales, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas que mencioné, ¿no? Guerra, paz o estado de excepción, el derecho es diverso y distinto, ¿no? El derecho solo es posible, ya lo sabemos, ¿no? Plena y totalmente, derecho constitucional y democrático, y ahí ponemos uno de los subrayados, que era una de las cosas que decíamos, las restricciones tanto convencionales como constitucionales que tenían que ver con la democracia, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pero bueno, entonces, el derecho plenamente, total, constitucional y democráticamente en estados de paz, ¿no? En la guerra o en la excepción, el derecho sufre alteraciones profundas
al grado que se ponga en duda si el resultado puede ser considerado como derecho, ¿sí? Pasó, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, donde se dudaba si había un auténtico derecho, ¿no? Porque el derecho válido del tiempo ordinario está suspendido. Aquí recomiendo la lectura de Carl Schmitt, ¿no? O porque los fines del derecho, la justicia, la libertad, la igualdad, la paz, se expresaban trastocados o no se manifestaban, ¿no? Entonces, en contraste con los periodos de paz, los periodos de excepción o de guerra hacen muy difícil el cumplimiento y la realización del derecho, ¿sí? Eh, y hasta social y moralmente reprochable, aun cuando no existiera una restricción, y las restricciones, que esto es bien importante, no son obvias, y siempre depende, y esto es algo en lo que quiero poner énfasis, siempre depende del tipo, no solo de derechos, sino de política pública que se busque cómo se va a restringir. Se puede restringir de manera muy autoritaria, ¿no? Sacas a la policía, que es siempre el recurso de los lugares autoritarios, sacas a la policía para que haga cumplir la ley con todo lo malo que eso significa, ¿no? Porque ahí siempre va a haber márgenes de discrecionalidad con esto, y entonces pues, siempre vas a poder autorizar a que haya cosas indeseables como el uso de la violencia, ¿no? Bueno, pasó en la pandemia, no voy a decir dónde, porque fue aquí en México, pero hubo un lugar en la República donde sucedió y hubo consecuencias lamentables, ¿no? Pero bueno, el chiste es que cómo asegurar el cumplimiento de la excepción en el caso del derecho de reunión tiene distintas manifestaciones. Entonces, a nivel federal, no estoy diciendo que si estuvo bien o si estuvo mal, esa evaluación no la hago yo, y si la hiciera no la haría aquí, y la haría en todo caso lo más académicamente posible, o lo más ciudadanamente posible, y ahí se filtrarían mis preferencias, que desde luego que las tengo. Pero bueno, entonces, pues, se puede asegurar el cumplimiento por una vía un poco más autoritaria, represiva, digamos, con los controles policíacos, o de manera administrativa, con algunas sanciones, pero siempre va a haber un espacio, digamos, de reproche social y moral, ¿no? ¿Cómo es posible que no hagan, no, y se ve mal, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, ahí siempre va a haber como distintos márgenes que van a ir, me parece a mí, más o menos dictando tanto la disposición de la autoridad para hacer uso o no de la fuerza, como, insisto, su talante o no democrático, y esto nunca es obvio, ¿no? Es democrático que lo restrinjan mediante la policía, sí, pero en todo caso ahí tendría que haber un decreto con los controles, porque va a suponer, ¿no? El uso de la violencia física y con ello, pues, arrestos y con ello la posibilidad, ¿no? De esto, ¿no? La manera más contundente de hacer valer el derecho, que es la que menos es deseable, según yo. O, insisto, una administrativa en donde las distintas autoridades se coordinen para que en caso de que haya violaciones, que más o menos fue lo que pasó en México, ¿no? Se coordinen para que no suceda, ¿no? Digamos, el derecho de asociación, pero el derecho de reunión se vea limitado o tenga distintas modalidades, ¿no? Y aquí en México, en varias partes del país, pues, por ejemplo, los restaurantes que ya no podían sobrevivir sin ganancias, además de esta modalidad de pasas a recoger tu comida, después fue, bueno, ya con un poquito menos de contagios, pues al aire libre, ¿no? Y estas cosas. Pero bueno, entonces, hacer cumplir, hacer realizable el derecho tiene distintas, decía, posibles manifestaciones, ¿no? Pero bueno, entonces el estado de excepción contemporáneo, y ya decía, va de la mano en no solo es el estado de excepción como posibilidad, como concepto, como idea de restringir y el marco jurídico que lo restringe, sino además cómo lo restringimos. A mí me parece que lo más importante está en los cómo, ¿no? Y bueno, voy a volver a esto y voy a ir diciendo por qué, ¿no? Entonces, bueno, discutir si el estado de excepción tiene su origen en instituciones romanas como la dictadura, que la tenían, ¿no? O si tiene su génesis en la institución, ¿no?
ahí vale la pena, por ejemplo, para entender un poco el análisis de las instituciones jurídico-políticas romanas. Un día voy a dar una conferencia de eso, en el discurso de la primera década de Tito Livio, de Maquiavelo, ¿no? Ahí viene la parte fuerte del análisis institucional de Roma. Pero bueno, la dictadura, que ha sido la explicación preferida, ¿no? Y se suele decir que en los periodos convulsos y de conflicto de la República Romana, ¿no? Los cónsules elegían temporalmente un dictador que reunía en él reunía en él todos y cada uno de los poderes máximos para atender la excepcionalidad, ¿sí? Era el imperium extraordinario que se establecía por la lex curiata, ¿no? Y definía los fines de la dictadura. Pero era transitorio, o sea, no era una dictadura como la conocemos, una dictadura militar que alteraba el orden e imponía otro, o sea, sí era esto, pero era todo legal, ¿no? No era de que alguien desconocía y subvertía el orden jurídico político, ¿no? Sino que era una excepcionalidad concluida la cual, resuelto en conflicto, las cosas volvían a su estado ordinario y se ponía fin a la dictadura. Luego, un filósofo italiano, eh, que estaba pensando en lo de la dictadura, no tiene nada que ver, pero ahorita me pensé en dictadura y pensé en Argentina porque acabo de ver esta película, que veanla, de 1985 Argentina, ¿no? De los juicios a los dictadores, entre ellos al general Videla, ¿no? Pero bueno, entonces esa es una explicación. Pero la institución de la dictadura, que insisto, es una institución, no era esta idea de subvertir un orden por parte de los militares que desconocen un gobierno, ¿sí? Que esa sería la manifestación prohibida, perdón, la reunión prohibida para los militares en asuntos políticos, ¿sí? Justamente con esa finalidad se prohíbe. Pero bueno, entonces la segunda explicación, la primera ya dije, es la institución romana de la dictadura, ¿sí? El nombramiento temporal de una persona que reunía en él todos y cada uno de los poderes máximos solo para atender la excepcionalidad, ¿no? La lex curiata definía los fines de la dictadura y una vez resuelto, se volvía al Estado ordinario. Y la otra es de Agamben, ¿no? Autor italiano, que sitúa uno de los antecedentes del estado de excepción en una Justitum de la República Romana, una institución que decía que cuando se tenía conocimiento de una situación que ponía en peligro a la República, el Senado emitía una consulta por la cual se pedía a los cónsules y en algunos casos al pretor, a los tribunos de la plebe y en el límite a cualquier ciudadano que adoptara cualquier medida que se consideraba necesaria para la salvación del Estado, ¿no? Un Senado consulto que se basaba en un decreto que declaraba el tumultus y daba lugar a la proclamación de esta institución, que significa, ¿no? Justitium, ¿no? La suspensión o la cesación del derecho, ¿no? Que desde luego producía un vacío jurídico porque autorizaba a un gobernante o a cualquier persona a preparar al margen del derecho las defensas frente a las calamidades para resolver este tumultus, ¿no? Después Maquiavelo, les digo, por eso hay que ver este discurso sobre la primera década de Tito Livio, decía que suspende el ordenamiento jurídico para salvarlo, ¿no? Es la idea, pues. Se rompe, se suspende el derecho para salvar al Estado. Cuando decíamos salvaguardar la democracia, bueno, pues supuestamente tendría esta variante, ¿no? Suspender el derecho para salvar al derecho, a la comunidad o a las dos, ¿no? Entonces, era diferente a la dictadura, este justitium, porque no había una nueva magistratura, ¿no? No, el enorme poder del que tenía el dictador, ¿no? No procedía, en este caso, de la concesión, como sí sucedía con el emperador, de un imperium, sino de la suspensión de leyes, ¿no? Entonces, el estado de excepción no se define según un modelo dictatorial de plenos poderes, sino según uno de obtención de poder debido al vacío y detención o parálisis del derecho, ¿sí? Entonces, bueno, Agamben establece polémicas características del estado de excepción, ¿no? Una excepción, un estado de excepción es una dictadura,
sea constitucional o inconstitucional, comisarial, soberana, sin un espacio de vacío del derecho, una zona de anomia en donde todas las determinaciones jurídicas, sobre todo la distinción entre lo público y lo privado, están desactivadas, ¿no? Son parcialmente incorrectas, ¿no? Dice, teorías como la teoría de la necesidad, que ven en la necesidad la fuente jurídica originaria del estado de excepción. Dice, al igual que las teorías que ven en el estado de excepción el ejercicio de un derecho del Estado a la propia defensa. Es incorrecta, ¿no? Y el estado de excepción no es un estado de derecho, es un espacio sin derecho. No un estado de naturaleza hobbesiano, pero es un estado sin derecho. Y es un espacio donde opera la política, ¿no? Donde el gobernante reviste su autoridad, su imperio, pero que es fluctuante, ¿no? O sea, hay un margen, digamos, de discrecionalidad. Por eso yo decía, más allá de lo conceptual, lo interesante es en cómo en todo caso despliega el Estado su fuerza para hacer valer estos estados de excepción y con ello materializar, en el caso que nos ocupa, las restricciones al Estado, perdón, al derecho de asociación, que fue prácticamente el derecho mayormente afectado, perdón, de asociación, de reunión, perdón, mayormente afectado en la pandemia por COVID, ¿no? Entonces, bueno, estas características que menciona Agamben, desde luego son polémicas porque el derecho contemporáneo, en principio, diríamos, impide el vacío, la suspensión total del orden jurídico, ¿no? En la reforma de 2011 en materia de derechos humanos en México, ¿no? La reforma constitucional, también tocó al artículo 29, ¿no? El estado de suspensión de derechos y de garantías. Y dice, existen derechos y garantías que no pueden ser suspendidos, ¿no? Se somete el estado de suspensión a un procedimiento para su aprobación, donde participan los poderes constituidos. Las decisiones que se adoptan en el estado de excepción son revisadas de oficio por en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La suspensión se somete a los principios de constitucionalidad, proporcionalidad, legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Y el Poder Legislativo, tiene la facultad para decretar el fin del periodo de suspensión y el Ejecutivo no puede vetar ese decreto. O sea, el derecho constitucional mexicano somete, ¿no?, la suspensión al derecho, no hay espacios jurídicos totalmente vacíos. Entonces, no habría en principio estas distinciones que hace Agamben para el estado de excepción. No obstante, insisto, pues esto es en principio lo que establece la Constitución pero si no se decreta el estado de excepción y no obstante se llevan a cabo medidas restrictivas al derecho de reunión, entonces ahí nos movemos en otros terrenos, ¿no? De hecho, nunca se decretó excepción en el caso de México, pero se materializaban ciertas restricciones y por lo tanto no podemos pensar que no eran excepciones en tanto que no era el derecho, digamos, ordinario el que regía ciertas relaciones como el uso de y goce de espacios públicos, en el sentido de que congregaban a gente, ¿no? No que fueran públicos como una plaza pública, sino lugares en donde acudimos las personas normalmente para realizar nuestras actividades sociales, recreativas, de ocio o inclusive de trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces por eso estamos como en espacios un tanto cuanto grises, ¿no? Pero bueno, sigamos con esta evolución de la suspensión en sus ideas e instituciones contemporáneas, modernas, como sea, ¿no? Que no es lo mismo contemporánea que moderna es una etapa histórica y contemporáneo es actualmente, ¿no? Y no estamos propiamente en la modernidad y hay muchas teorías sobre esto. Pero bueno, el chiste es que la idea moderna de la suspensión de la Constitución fue introducida en, en, la, en 1799, ¿no? La Constitución en Francia, me refiero, ¿no?, al brumario de Napoleón, que acabó con la Revolución Francesa, ¿no? Golpe de Estado en noviembre de 1999, en 1799, que termina con la Revolución Francesa y confiere importantes poderes a Napoleón, ¿no?
semejantes a las de un dictador, ¿no? En esa constitución, constitución del 22 de Firmario del año 8, ¿no? Permite la suspensión de la constitución en una región o ciudad, ¿no? La figura de suspensión de la constitución confluye con el tiempo con el estado de sitio, ¿no? Que esto hemos visto los estados sitiados, ¿no? Pensemos en la guerra de Troya, ¿no? Estaba sitiada, ya no podía pasar más allá de las murallas, ¿no? Pero ya no podía pasar nadie, no podía entrar, y con ello, pues, la idea de sitiar a la ciudad, bueno, en Tenochtitlan estuvo sitiada también, ¿no? Bueno, muchas ciudades, pero me parecen dos ejemplos interesantes. Pues la idea es ahorcarlos, ¿no? No hay víveres, empiezan a escasear, ¿no? Entonces, bueno, previo a esta reforma constitucional, por decreto de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, se incorporó jurídicamente el estado de sitio, ¿no? De manera interesante, se le distingue al estado de guerra y de paz y contempla, ¿no?, ampliar poderes concedidos a la autoridad militar. Por eso digo que esta parte democrática también tiene que ver con qué autoridad lo puede ejercitar y en todo caso cómo. Y en México no tenemos, aunque hay una serie de principios constitucionales ahí que dicen que no todos los derechos se pueden suspender, entre ellos los derechos democráticos, digamos, para la elección de las autoridades, no obstante que fueron suspendidos ciertos procedimientos, pero tenían que llevarse a cabo en algún momento, ¿no? No era como, no, pues en tanto dura la pandemia no puede haber procedimientos democráticos, sobre todo cuando se conjuntan con elecciones, ¿no? Entonces, pues entonces que prorrogamos el mandato de las autoridades constituidas, lo cual sería, no hay en la Constitución no está previsto que esto pueda suceder, entonces tiene que llevarse a cabo los ejercicios y entonces hay que, ¿cómo se llama?, adecuar esto a las posibilidades correspondientes, digamos, ¿no? Y a la garantía de que persista el derecho a la salud. Pero bueno, entonces, decía, poderes concedidos a la autoridad militar en el caso napoleónico, ¿no? Un decreto napoleónico que prevé que el emperador podía declarar el estado de sitio, independientemente de cuál fuera la situación efectiva de una ciudad sitiada o amenazada por fuerzas enemigas, ¿no? Un estado que se le llamó estado de sitio ficticio o político, ¿no? Entonces, atribuye al soberano el poder de elaborar reglamentos, ordenanzas necesarias para la ejecución de las leyes y la seguridad del Estado. Algo parecido a lo romano, ¿no? O sea, atribuir más poder en este caso, el emperador, pero finalmente es al ejecutivo y siempre vamos a encontrar pues ese debate, ¿no?, en los estados democráticos contemporáneos, y por eso se somete en el artículo 29, una revisión de la constitucionalidad por parte de la Corte y la posibilidad de modificación por parte del legislativo, que no puede ser vetada por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste, pues, es que las normas sobre el estado de sitio en Francia se han ido formulando en ley, ¿no?, para atender momentos de crisis constitucional. La principal diferencia jurídica entre el estado de sitio francés y el alemán, ¿no?, por ejemplo, es que en Francia lo declara el legislativo, mientras que en la tradición alemana los estados de excepción los establece el jefe de Estado, ¿no? Que recordemos, hay jefe de Estado. En Alemania, el canciller, ¿no? Bueno, que se le denomina de esa manera, ¿no? El chiste, pues, es que la historia constitucional francesa, y esto es interesante, ¿no?, porque es de donde viene una de las instituciones modernas o las formas modernas del estado de excepción, es que hay muchos ejemplos de la aplicación del estado de excepción, y independientemente del aspecto ideológico de los gobiernos, ¿no? En algunos momentos, inclusive, fíjense, por inestabilidad de la moneda, del franco, ¿no? En ese entonces no había todavía esto de la Unión Europea en 1924. Un gobierno, yo no sé pronunciar francés, pero se escribe Poincaré, supongo que se pronunciará Poincaré o algo así, solicitó plenos poderes en materia financiera y después de debates, ¿no?, con la oposición legislativa, sostuvo que el gobierno quería eliminar sus competencias y se aprobó
una ley en materia financiera, ¿no? Pero era para atender una emergencia de tipo económico, ¿sí? La estabilidad de la moneda, ¿no? Luego, con la Segunda Guerra Mundial, igualmente el gobierno obtuvo del Poder Legislativo una facultad de aprobar por decreto medidas necesarias para asegurar la defensa de la nación, ¿no? Y durante toda la Segunda Guerra Mundial, la actividad legislativa estuvo en manos del Ejecutivo. Luego, en la Constitución francesa actual, ¿no? De 1958, regula en su artículo 16, que estuvo, su redacción fue solicitada por el general Charles de Gaulle, ¿no? El estado de excepción se regula de manera peculiar, porque igual el peso del poder legislativo en su aprobación casi se desvanece. Dice, lo encontré en español, porque yo no leo francés. Cuando las instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad del territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave e inmediata, el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias previa consulta oficial con el primer ministro, los presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional. Informará de ello a la nación por medio de un mensaje. Estas medidas deberán estar inspiradas en la voluntad de asegurar a los poderes públicos constitucionales con la menor dilación los medios de cumplir con su misión. El Consejo Constitucional será consultado a este respecto y el Parlamento se reunirá automáticamente. La Asamblea Nacional no puede ser disuelta durante el ejercicio de poderes excepcionales. Entonces, estas limitantes, estas facultades y estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿no? Es el presidente quien toma las medidas que deban de exigirse, aunque haga una consulta con el primer ministro. Sabrán que el sistema político francés, en cuanto a sus reglas, es un poco extraño porque hay un presidente de la República y hay un primer ministro. El primer ministro, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Italia, que también hay un presidente de la República y un primer ministro, pero pues casi nadie sabe quién es el presidente de Italia, ¿no? Sergio Mattarella, pero nadie sabe en realidad, ¿no? Es más visible la figura del primer ministro, en este caso la primera ministra, recién estrenada, ¿no? Y en Francia pasa al revés. Todo el mundo sabe quién es Emmanuel Macron y casi nadie sabemos quién es el primer ministro. Pero bueno, entonces hay una conferencia, ¿no? Los presidentes de las asambleas, el Consejo Constitucional, y se informa, ¿no? Durante la crisis de la guerra de Argelia, se recurrió por parte del general de Gaulle a el artículo 16, ¿no? Aunque no se había interrumpido el funcionamiento de los poderes públicos. En el caso de la emergencia sanitaria por COVID-19, en Francia promulgaron una ley 290 de 2020, que declaró un estado de emergencia de salud por 2 meses y estableció restricciones a los derechos fundamentales, principalmente, adivinen, ¿no? Al libre tránsito, a la libertad de reunión y a las libertades económicas, ¿no? Y preveía sanciones para quien violara las normas, ¿no? Que eran multas, penas de prisión de hasta 6 meses, y reconoció además el Consejo Constitucional francés control judicial de las restricciones, desde luego, ¿no? Para evitar la arbitrariedad de las autoridades. En Alemania, ¿no? Hay en la Constitución de Weimar de 1919, hay un artículo 48, que tiene un antecedente del periodo de Bismarck, ¿no? Y una ley sobre el estado de sitio igualmente, ¿no? Que autorizaba al emperador prusiano. Recordemos que el estado alemán tuvo esta configuración igualmente distinta. Primero el estado prusiano, que involucraba ahí a otras naciones, fueron parte del imperio austrohúngaro, y luego ya alemanes, el primer Reich hasta el siglo XIX, me parece, ¿no? Pero bueno, entonces, el establecimiento de esta, de la Constitución de Weimar, que decía, o Weimar, o como se diga, que cuando el Reich alemán se haya alterado gravemente, ¿no? Que estén en peligro la seguridad y el orden público, el presidente puede adoptar las medidas necesarias para establecer dicha seguridad y orden públicos, incluso con la ayuda de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En la Constitución de Weimar, o Weimar, se indicaba que había una ley que precisaría cuáles eran las facultades del presidente, nunca se aprobó, ¿no?
pero permitió que quedaran indeterminadas, ¿no? Y entonces se habló en su momento de la dictadura presidencial. Entre 1925 y 1929, en Alemania hubo muchas aplicaciones del estado de excepción, ¿sí? Y luego, pues ya sabemos la historia, ¿no? Desde julio de 1930, Alemania no era una democracia parlamentaria. Cuando llega Hitler al poder, ¿no? La presidencia de Hindenburg había un estado de excepción. Fue justificada luego constitucionalmente por Schmidt en su polémica con Kelsen, ¿no? No por ello no hay que leer a Carl Schmitt, ¿no? De hecho, a mí me parece mucho más interesante que a Kelsen. Kelsen me parece bastante aburrido y bastante árido. No árido, bastante simple. Perdón para los kelsenianos, a mí no me gusta nada Kelsen, ¿no? Y no es que Schmitt, yo vaya a hacer una defensa de Schmitt en cuanto a su carácter ideológico, pero sí, en cuanto a su obra me parece que es bastante más rica y fructífera, tanto conceptualmente como jurídico-políticamente, ¿no? Pero ese es otro tema. El chiste, pues, es que después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, se introdujo legalmente el estado de excepción al orden constitucional. Recordemos que, pues, Alemania vivió una cosa muy desagradable, ¿no? Que restringían el libre tránsito en el caso del muro de Berlín, ¿no? No me voy a referir a ello porque no tiene que ver con el tema, que sería ahí en todo caso libertad de, como decía, de tránsito, que ojalá eso lo vieran en la clase de libertad de tránsito, porque ha habido, ¿no? Otros regímenes, y aquí lo interesante, ¿no? De ir al derecho comparado, no nada más es que exista la figura jurídica, sino de cómo se ha materializado, ¿no? Y cómo ahí ha habido elementos políticos que confluyen con lo democrático o no. Entonces, por eso el ejemplo del muro de Berlín puede ser interesante y sería interesante también para estos efectos, ¿no? Hablar del derecho de reunión en los países en su momento del bloque comunista, ¿no? Y aún en los del bloque democrático, porque tampoco es como que aquí no ha habido, no solo en México, ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Pero en los mismos Estados Unidos no ha habido, sigue habiendo, ¿no? Algunas restricciones a este derecho, ¿no? Entonces, bueno, el chiste, pues, es que durante la pandemia de COVID en Alemania, el gobierno también dictó medidas restrictivas de los derechos humanos, libertad de tránsito, basándose en el estado de tensión diverso al estado de defensa, porque este aplica en caso de guerra o invasión al territorio alemán, ¿no? Igualmente, todos estos son ejemplos del derecho comparado, ya veremos, Estados Unidos, ¿no? En Suiza, ¿no? El Consejo Federal, que es su poder ejecutivo colegiado, se confirió a su autoridad desde 1914, ¿no? La facultad ilimitada de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad, la neutralidad de Suiza, ¿no? Y los juristas de ese país justificaron el estado de excepción de un derecho de necesidad inherente a la existencia del Estado, ¿no? Y en una laguna de derecho que las disposiciones constitucionales tenían que formular. En Italia no está propiamente prevista la excepción. Han acudido a la figura del decreto ley para definir estos estados, ¿no? Decretos de necesidad y urgencia que han sido la vía jurídica, digamos, para regular los estados de excepción y se han transformado, a pesar de su origen excepcional, en la vía jurídica ordinaria para ese país, ¿no? En algunos casos hay quienes piensan que el decreto ley ha trastocado a la República Parlamentaria italiana en una república gubernamental. Pero bueno, el chiste es que en el caso italiano, ¿no? A partir de 2020 hubo diversos decretos leyes, ¿no? Fundados en la Constitución que dictaban igualmente medidas de necesidad y urgencia para restringir los derechos fundamentales en la pandemia, ¿no? En Estados Unidos, igualmente, de manera a lo largo de la historia, se ha concedido al presidente los poderes soberanos para atender emergencias, incluyendo las militares. Hay una ley patriótica, ¿no? Que fue aprobada después del atentado de los atentados del 11 de septiembre, y le confirió al presidente de los Estados Unidos poderes extraordinarios por encima del Congreso y creó una situación en donde la excepcionalidad se convirtió en la regla, ¿no? Y es una legislación de larga data, está
un National Recovery Act que le dio al presidente Roosevelt en su momento poderes ilimitados de reglamentación y de control sobre cualquier aspecto de la vida económica del país, por ejemplo, ¿no? En su momento, el presidente Trump emitió una proclamación 99-94 para establecer la emergencia nacional por la pandemia del COVID. Esta proclamación se fundamentó en la Ley Nacional de Emergencia, la Ley de Seguridad Nacional, y ha supuesto, ¿no?, la restricción y limitación de algunos derechos fundamentales. En España, igual, ¿no? El artículo 116 de la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, aquí tuve que ver mi apunte, ¿no?, que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, y entonces con este fundamento el gobierno decretó un estado de alarma por la emergencia sanitaria, por la emergencia. Se emitió el Real Decreto 463/2020, y este estado de alarma permite hacer frente a los desastres naturales, a las crisis de salud, a la parálisis de los servicios públicos esenciales y a la falta de suministro de las necesidades básicas, ¿no? Para su determinación no requiere el acuerdo del Congreso de Diputados, ¿no? El estado de emergencia es una respuesta a las perturbaciones del orden público que impiden el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, de los servicios públicos. Para poderlo decretar, se requiere el acuerdo del Congreso de Diputados, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Volviendo a Carl Schmitt, que parece que es interesante, ¿no? Según Carl Schmitt, el único que puede decidir sobre el estado de excepción es el soberano. Que esto, como vemos en todo el desarrollo constitucional que hemos analizado, pues tiene esta faceta de que es el Ejecutivo desde la institución romana a nuestros días, es quienes mayores poderes, digamos, alcanza en algún momento, ¿no? Entonces, este estado, el estado de excepción, según Carl Schmitt, implica la garantía última al orden del Estado. El estado de excepción, en la concepción, pues sí, autoritaria de Schmitt, escapan a la regulación normativa. Son el ámbito de la suspensión del ordenamiento jurídico, donde es el gobernante el que tiene el poder de decretar la excepción y el que define la situación crítica, ¿no?, a través de los medios que estime oportunos. En la idea democrática, digamos, la posición de Schmitt es insostenible, ¿no? O sea, la tendencia en el derecho constitucional de nuestro tiempo es que los estados de excepción y la emergencia están sometidos al ordenamiento jurídico, que los poderes o facultades del gobernante están limitados, ¿no? En nuestro tiempo, se busca eliminar cualquier arbitrariedad en el ejercicio del estado de excepción, ¿no? Reducir de manera sensible las posibilidades de discrecionalidad. Entonces, tanto la excepción como la emergencia están sometidas o deben estar sometidas al derecho, a la consecución de los derechos fundamentales y, en la medida de lo posible, a la preservación del principio de división de poderes. En cambio, Schmitt, que rechazaba este normativismo kelseniano y cualquier posibilidad de que el estado de excepción pudiera comprenderse jurídicamente, el entendimiento del estado de excepción solo se podía abordar de manera política, ya fuera con poderes extraordinarios o con vaciamiento del orden jurídico para que el vacío actuara la política, ¿no? Entonces, para Schmitt, el presidente del Reich estaba en libertad de atentar contra todo el sistema de normas legales vigentes y ponerlo a su servicio, para dictar normas generales y crear por sí solo, para su aplicación, incluso ejecución, nuevas instituciones especiales y organismos extraordinarios. Entonces, el presidente del Reich, pues era una suerte de dictador soberano, ¿no?, que reunía en sus manos la legislación y la aplicación de la ley, que podía ejecutar por sí solo e inmediatamente las normas, ¿no? Era el defensor del derecho, su fuente suprema, al grado que podía reformar la Constitución sin tener que someterse al procedimiento establecido para ello. Interpretaba su contenido, ¿no?, suspendía derechos constitucionales, derogaba leyes. Entonces, bueno, en Schmitt el estado de excepción se caracteriza prácticamente por la desmesura en la concentración de atribuciones en manos del Ejecutivo, ¿no? La autoridad encargada de aprobar, de aplicar la ley, el Ejecutivo, es la misma. Y no existen, respecto al poder del presidente del Reich, controles constitucionales o democráticos, ¿no? El Ejecutivo es algo así como un comisario de la soberanía popular y el guardián de la Constitución.
En la teoría más contemporánea del estado de excepción, este implica el paso de la normalidad ordinaria a un estado no regular, ¿no? Donde deben asumirse dos valoraciones: la comprobación de un estado de peligro para el orden público y el mantenimiento de la Constitución y del Estado, y la necesidad de reaccionar con medidas excepcionales al peligro o al riesgo, ¿no? Desde luego, es un asunto delicado porque los poderes que comprueban el peligro y la necesidad de enfrentarlo son los mismos que están legitimados para ejecutar medidas extraordinarias, ¿no? Suelen justificarse los estados de excepción y de emergencia como especies del género estado de necesidad, ¿no? Siendo la emergencia o la excepcionalidad situaciones de necesidad transitoria, ya lo había dicho, ¿no? Accidental que enfrenta el Estado. O sea, que la situación, como elementos, ¿no? Podríamos decir que la situación de necesidad o la circunstancia fáctica que exija una respuesta por parte del Estado sea tal, ¿no? O sea, que haya una situación de hecho que la justifique. Luego, que haya un acto que permita enfrentar la necesidad y que el sujeto necesitado, que es la sociedad o el Estado, también se denominen, se concreticen, ¿no? Y el estado de necesidad que deriva del ordenamiento jurídico y establece condiciones y procedimientos para la emergencia. Entonces, la situación de necesidad impone una solución, por parte del Estado para evitar producir un daño grave a la sociedad, ¿no? Y se dice, esta situación de necesidad involucra hipótesis de peligro, riesgo de carácter militar, económico, financiero, sanitario, político, institucional. Y las situaciones de necesidad implican que el peligro o el riesgo no se puede enfrentar con soluciones jurídicas ordinarias y corrientes, ¿no? Entonces, el acto exige para realizarse un incremento en la cuota del poder del sujeto necesitado, una reducción de los derechos de los particulares, ¿no? Y generalmente es el Poder Ejecutivo quien adquiere competencias en detrimento del legislativo, ¿no? Como estos decretos de necesidad y de urgencia, que son leyes en el derecho comparado que expide el Ejecutivo sin intervención del Congreso. En cuanto al sujeto necesitado, ¿no? Igualmente las doctrinas de corte autoritario sostienen que es el Estado. Las democráticas dirán, el sujeto necesitado no puede ser otro que la sociedad, ¿no? Y entonces, en situaciones excepcionales, el sujeto necesitado, la sociedad, ¿no? Puede tener el derecho de resistencia contra la opresión. Vamos a seguir con esta parte, ¿no? Porque el estado de necesidad necesita una justificación que tiene ciertas dimensiones, ¿no? Que ya más o menos establecía una dimensión fáctica, ¿no? Situaciones o hechos, casos de necesidad, ¿no? Que responderían a la pregunta, ¿cuál es el acto necesario impuesto por las circunstancias y quién debe consumarlo? Una dimensión normativa, ¿no? Que estudia reglas, procedimientos de la situación de necesidad, así como el sujeto necesitado, el acto necesario, la constitucionalidad de la actuación de las autoridades que lo determinan y norman el estado de necesidad, y la axiológica, ¿no? Los valores jurídico-constitucionales que evalúan, que legitiman las situaciones de necesidad, el comportamiento del sujeto necesitado, la legitimidad del acto necesario y las normas que lo instrumentan. Entonces, para justificar a el estado de necesidad, puede haber una postura mínima o democrática y una máxima y antidemocrática, ¿no? Para la postura mínima, el estado de necesidad es un medio para salvaguardar derechos fundamentales y principios democráticos en circunstancias que no podrían tutelarse por el orden jurídico regular. Entonces, el estado de necesidad en esta postura no es un instrumento al servicio del gobernante, sino al servicio de las personas y de sus derechos, ¿no? Y por ello el derecho de necesidad se debe de ejercer de manera proporcional y razonable para que no degenere en arbitrariedades o injusticias, ¿no? Injusticias, perdón. Entonces, sus especies, ¿no? La excepción, la emergencia, la alarma, se tienen que encuadrar en valores y limitaciones constitucionales. La visión autoritaria o máxima, y desde luego esto no es, son polos opuestos conceptualmente, pero esto no quiere decir que su materialización sea una o la otra. Yo creo que tendrán elementos de una y de otra, y entonces cuando más cerca estén a lo mínimo serán más democráticos y entre más cerca estén a lo máximo serán pues, más autoritarios, digamos, ¿no? Entonces, en su versión autoritaria o máxima, el estado de necesidad y sus especies sirven para afirmar que los fines del Estado
su existencia, sus proyecciones están por encima de los derechos de las personas, ¿no? El monarca, suponiendo, ¿no?, puede asesinar a sus parientes y aliados si con ello conserva o realiza los fines del Estado. Puede disponer, digo, aquí lo pongo en los términos de la supuesta absolutismo, ¿no? Puede disponer del cuerpo, de los bienes de los súbditos en todo momento. La necesidad justifica las guerras de conquista o las guerras preventivas de nuestra época, ¿no? Que esto lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que para mí nunca ha sido como ni de cerca el país democrático por excelencia, aunque luego las instituciones democráticas de los Estados Unidos se toman como ejemplo y parámetro para definir lo democrático, ¿no? Pero bueno, el chiste es ese, ¿no? La necesidad obliga, pues, al monarca a violar acuerdos y alianzas, ¿no? Porque es mejor que rompa un tratado a que haga perecer a su pueblo. Entonces, en una concepción máxima, la necesidad está exenta de cualquier control ético, axiológico, ¿no? Desde luego, en nuestros días no suelen ser admisibles, aunque la opinión pública luego diga otra cosa, ¿no? Pero bueno, no suelen ser admisibles los estados de excepción opuestos o ajenos a la Constitución. El derecho de excepción, de emergencia, alarma, sitio, no puede afectar los principios fundamentales de la Constitución, ni crear poderes superiores o ajenos a esta, ¿no? Ni suspender su vigencia. En los estados constitucionales y democráticos de derecho, los estados de excepción y de emergencia son instituciones que regulan y que limitan los principios democráticos, la dignidad de las personas, los fines del Estado constitucional. Y entonces, de acuerdo con el orden constitucional de cada estado, pueden justificar afectaciones al principio de división de poderes, limitaciones, restricciones transitorias a los derechos fundamentales, ¿no? Pero, digamos, aunque no está expresamente reconocidos en los, o cuando no están expresamente reconocidos en el orden constitucional, se tienen que entender como derecho constitucional implícito, justificado, porque sirve para salvaguardar fines constitucionales últimos, ¿no? Que ya decíamos, en el caso del derecho de reunión, perdón, hubo distintas manifestaciones y distintas formas de hacerse valer por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Ni siquiera fue el presidente propiamente el que emitió los decretos, era por parte de la Secretaría de Salud, que emitía una serie de lineamientos, de recomendaciones, y luego las autoridades igualmente administrativas, que eran quienes en todo caso, ¿se acuerdan, no?, de la jornada de sana distancia, que se prolongó más de un mes, primero era un mes y se prolongó muchísimo tiempo más, pero era la idea de definir una serie de actividades esenciales y una serie de actividades no esenciales, las últimas de las cuales tendrían que ser suspendidas y que siempre, insisto, había la posibilidad por parte de la autoridad administrativa de sancionar a aquellos que no cumpliesen con esas disposiciones en temas de salud, ¿no? Pero bueno, volviendo a el derecho mexicano de la intervención federal, en la emergencia sanitaria propiamente hablando, ¿no? Y ya decíamos, el marco constitucional que está en el artículo 29, que dispone que en casos de invasión, hablando de seguridad exterior, perturbación grave a la paz pública, seguridad interior, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, cualquiera sea interior o exterior, solamente el presidente, con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender derechos humanos y garantías en todo el país o en una parte de él por tiempo limitado y por medio de prevenciones generales, ¿no? Agrega que la suspensión, ya habíamos dicho, ¿no?, de derechos debe estar fundada y motivada, debe ser proporcional al peligro al que se hace frente y se deben observar los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Que estos decretos, que deben ser constitucionales, expedidos por el Ejecutivo, con motivo y durante todo el tiempo de la suspensión y restricción de derechos, son revisados de oficio y prontamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad y validez, ¿no? Igualmente, las medidas legales y administrativas que se adopten durante la suspensión o restricción quedarán sin vigencia concluida la emergencia. Ya decía, ¿no? La reforma de derechos humanos en 2011 estableció que la suspensión de derechos y garantías no se podía restringir ni suspender a todos aquellos derechos, no podían suspenderse los derechos relativos al artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?
Por eso estos derechos humanos tienden a prevalecer, ¿no? Son el bloque de constitucionalidad que no puede limitarse, ¿no? Entonces, bueno, desde luego ha habido algunas otras restricciones y algunas otras posibilidades, ¿no? Los poderes extraordinarios en favor del Ejecutivo que señala la fracción 16 del artículo 73, ¿no? Que se ejercen a través del Consejo de Salud General para enfrentar contingencias que prevé la norma como la relacionada con COVID-19 y que son facultades en primera instancia de manera directa, ¿no? De carácter sanitario, que se pueden extender, ¿no? Como en materias financieras, que pasó, ¿no? El COVID, financieras, presupuestales, políticas, todas aquellas necesarias para atender la pandemia. Entonces, bueno, los estados de emergencia por salud pública implican el ejercicio de facultades concurrentes entre la federación, los estados y municipios, como fuimos sabiendo en el caso de la emergencia por COVID, ¿no? El Consejo de Salubridad General está compuesto también por las autoridades estatales, ¿no? Bueno, ya a fuerza de repetirlo, ¿no? Es el 30 de marzo de 2020 cuando el gobierno mexicano fue el 30 de marzo, declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y la Secretaría de Salud Federal decretó medidas extraordinarias para atender la emergencia, ¿no? La Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión inmediata de actividades no esenciales, ¿no? Para supuestamente mitigar la dispersión y transmisión del COVID. No hubo esta suspensión de derechos y garantías, aunque hubo quienes sugerían que así tuviera que haberse hecho o tendría que haberse hecho, pero bueno, el caso es que el estado de emergencia sanitaria implica que las restricciones de los derechos deben ser oportunas, transitorias, públicas, proporcionales y no discriminatorias, ¿no? Entonces, pues la federación puede intervenir en la vida interior de las entidades federativas, hay distintos medios, ¿no? Y en materia electoral, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen competencias sobre los procesos electorales locales, ¿no? Igualmente, para asumir la facultad de asunción, la realización de elecciones locales, que fueron los ejemplos que puse en Coahuila y algo, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, el Congreso de la Unión puede admitir nuevos estados en la federación sin el consentimiento de las entidades federativas, puede formar nuevas entidades dentro de los límites de los existentes, ¿no? Insisto, todas estas para cuestiones relativas a las medidas de salud, ¿no? Pero bueno, entonces, esto se hace extensivo a otras materias, ¿no? Tratados, terminarlos, denunciarlos, suspenderlos, y luego, bueno, vienen cuestiones relativas a la Guardia Nacional, ¿no? Las competencias para emplearla en el territorio nacional, o sea, bueno, toda una serie de despliegue de facultades para intervenir en la vida interior de las autoridades federativas, ¿no? Digamos, entidades federativas. Esto solo para ver estos poderes extraordinarios con los que puede contar la federación, igualmente el Senado, ¿no? Que ya saben, declara la desaparición de poderes y bueno, una serie de facultades aquí, nada más para decir que hay distintos instrumentos, ¿no? A favor de la federación que impactan, digamos, de manera directa en las suspensiones de derecho. Entonces, bueno, ya decíamos, ¿no? La guerra, el estado de excepción, en los momentos transitorios, ¿no? En donde el orden jurídico tiene que suspenderse por distintas razones, el derecho es diverso, es distinto al de los periodos de paz, que el derecho solo es posible plena y totalmente en estado de paz, incluido el derecho de reunión, ¿no? Que es uno de los que se materializan de manera más directa en cuanto se trastocan los estados ordinarios, el derecho ordinario, ¿no? El derecho solo es posible entonces plena y totalmente en estado de paz, ¿no? Porque sufre alteraciones profundas en los estados de guerra o de excepción. Pero las teorías del Estado constitucional y democrático de derecho contemporáneas, aún en estados de excepción, el derecho interviene, ¿no? Para, decíamos, equilibrar estas cosas, ¿no?
y que los estados de excepción tienen gradualidades, ¿no? Y entonces el derecho comparado ya vimos algunas distinciones, ¿no? Y bueno, esto, decía, tiene un impacto probable, posible, material en el derecho de reunión, en tanto que las reuniones sea para la protesta, o sea, ya pensemos en las dos dimensiones que puede tener, o sea, si pensamos en un estado autoritario, ¿no? El derecho de reunión es de los primeros que se prescriben, ¿no? Que se proscriben, perdón. Y lo vimos, ¿no? El día viernes, ¿no? Las dictaduras no solo prohíben cierto tipo de agrupaciones políticas, sino aquellas que también se reúnen en la clandestinidad, ¿no? Son perseguidas y son judicializadas y son reprimidas de distintas maneras, ¿no? En el caso de los estados democráticos puede tener variantes, igualmente la instrumentación de las políticas de restricción al derecho de asociación, que insisto, ese junto con el de libertad de tránsito son los que se ven particularmente afectados en los estados de excepción, ¿sí? Porque son aquellos que tienen que ver con la posibilidad de congregarse, con la posibilidad de circular, y estas, en el caso de las emergencias sanitarias, pues son las que supuestamente tendrán que restringirse para evitar la propagación de los contagios. Y no obstante, hay ciertos derechos que en este sentido no se pueden suspender, por lo menos completamente, ¿no? Entonces los procesos electorales pues tienen que continuar y entonces hay que hacer ahí todas las adecuaciones necesarias para garantizar su realización, aun si es en periodos extraordinarios, ¿no? Como pasó en los casos de Coahuila e Hidalgo, pero tiene que llevarse a cabo de todas formas estos procedimientos, ¿no? Y bueno, ya vimos, ¿no? Algunas otras vertientes de la asociación. Perdón, estoy confundido entre asociación y reunión. Otras vertientes de la reunión que se materializan a veces en las asociaciones o no, en las posibilidades o no. Y entonces en el COVID lo que vimos es hasta dónde podía llegar esa regulación, tanto de libre tránsito como de asociación, de reunión, y sus posibles instrumentaciones, ¿no? En el caso de las tecnologías de la comunicación, por un lado, permitieron que de alguna manera subsistieran ciertas formas de reunión, ¿no? Como este tipo, ¿no? De índole laboral, otras de índole académico, otras de índole inclusive personal, familiar, pero en otras legislaciones, en otros países vimos también cómo servían como elemento para digamos, coartar a los individuos en sus posibilidades de movimiento, ¿no? Estas aplicaciones, en México no sucedía mucho, pero sucedía en China, ¿no? Estas aplicaciones que si medían el calor, que si medían, ¿no? Que una persona saliera y entonces inmediatamente podían restringirse, ¿no? Esto solo para decir que en las democracias constitucionales pues tenemos un concepto de ciudadanía que está vinculado a una serie de derechos mínimos que en los estados de emergencia pues se ven trastocados, ¿no? Y la idea es saber hasta dónde, cómo, por qué es racional, y otra vez, cómo se instrumenta en todo caso la restricción, ¿no? Que podrá ser por determinación administrativa, haga o no uso de los poderes constitucionales para declarar la excepción. También el hecho mismo de declarar la excepción pues será no solamente una cuestión de índole político, siempre tendrá sus componentes, perdón, de índole jurídico, siempre tendrá sus componentes jurídicos. Perdón, estoy muy distraído. Tendrá sus componentes políticos y esos pues van a jugar siempre, ¿no? Una parte, digamos, importante. La pandemia del COVID es quizás innecesario que lo diga, ¿no? Pero siempre estuvo este elemento político involucrado para bien y para mal, ¿no? Entonces siempre existen como estas dos esferas que no están claramente diferenciadas, la política de la jurídica. Y entonces siempre habrá ese tipo de elementos, ¿no? Por eso es interesante también estudiarlo en términos de Carl Schmitt, ¿no? No es que todo sea la parte política, pero pues siempre va a tener un elemento que aporte
a la discusión, ¿no? Y entonces, bueno, lo último es, decía, cómo se hace valer, cómo se instrumenta esta restricción, ¿no? Ya decíamos, desde el ámbito administrativo pueden imponerse una serie de sanciones y entonces que sea la autoridad administrativa la que se encargue de regular y de verificar que se cumplan, la autoridad sanitaria, la autoridad hacendaria, la autoridad que sea correspondiente, en este caso la sanitaria, y que imponga en todo caso las sanciones igualmente de índole administrativo con las que cuenten, ¿no? O desde una perspectiva un poco más contundente y desde mi punto de vista más autoritaria, pues en las autoridades policíacas, ¿no? Y no administrativas, pero insisto, nunca queda resuelto ni totalmente claro por qué una, por qué la otra, aunque siempre lo más deseable es que, pues, en la medida de lo posible no sean las autoridades policíacas, sino las administrativas las que lleven a cabo esto, ¿no? Bueno, yo hasta aquí. Dice, materialmente, si hubo estado de excepción al restringir el libre tránsito, el acceso a servicios públicos, hospitalarios, trabajo, escuela. Lo que pasa es que sí podemos pensar en una especie de... lo que pasa es que el estado de excepción, esto es interesante, a ver, si el estado de excepción materialmente supone al mismo tiempo, o sea, no solo es la restricción, ¿no? Que puede estar ahí, sino los cómo, ¿no? O sea, cómo es que se asegura del cumplimiento. Y la manera de asegurarse del cumplimiento por parte de la autoridad, en este caso, no fue policíaca, ¿no? Digamos, no había arrestos. Bueno, algunos estados, pero eso es otra cosa. Pero realmente, a ver, un arresto, lo que pasa es que, a ver, ahí, cuidado, un arresto es una medida policíaca que sí tendría que estar justificada legal y jurídicamente. Hubo arrestos, pero esos, conozco un caso, no voy a decir en qué entidad federativa, pero esos son violatorios del orden constitucional. Si no están regulados, ahí sí es una cosa peligrosa. No, una cosa es una suspensión administrativa. Ahorita comenta usted, compañero Zamora, ¿no? Pero una cosa es una regulación administrativa en donde me puedan imponer una sanción, donde me puedan cerrar mi local, y otra cosa es donde me remitan a un juzgado, ¿no? O donde la policía se lleve a las personas. Pueden irrumpir para sacar a las personas que están en una reunión clandestina porque estaba limitado. Pero los arrestos es otra cosa. Pero a ver, coméntenos, compañero. No, bueno, a ver, yo digo que materialmente sí hubo, porque sí se llevaron a personas, o sea, sí hubo arrestos, se paralizaron todas las actividades, hubo discrecionalidad con las actividades que se permitían y las que no. Entonces, no es así como que, bueno, vamos a poner una serie de medidas y ya, no, sí se hicieron coercitivas y no había posibilidad inclusive de contrarrestarlas. Simplemente se impusieron y ya, pero no, sí, a muchas personas sí las arrestaron. Si quiere usted administrativamente, no digo que les iniciaran un procedimiento penal o que se hubiera carpeta de investigación o que hubiera cuestiones de procedimiento, pero sí les aplicaron sanciones administrativas de arresto, se libertó la libertad de tránsito, simplemente los servicios hospitalarios fueron limitados, no se otorgaban el derecho a la educación, el acceso a la justicia, no sé cuántos más quiere que le diga, el acceso al trabajo, el derecho al trabajo, Eran administrativos. suspendieron tribunales, todo se suspendió, todos los derechos materialmente no se pudieron ejercer. El derecho a la educación, todos esos derechos no se pudieron ejercer. Pero se violaron derechos a la administrativos. libertad del trabajo, no sé, todos los que usted quiera nombrar. Ajá. Pues materialmente sí un estado de excepción. Bueno, yo tengo mis dudas, porque, insisto, eran medidas administrativas. Lo que pasa es que en el estado de excepción confluyen dos cosas. Confluye el qué y confluye el cómo. ¿Quién lo hace valer y cómo lo hace valer? ¿No?
Sí hubo efectivamente las restricciones a las que se refiere porque tenía que haberlas. No había un estado de normalidad en cuanto hace a la crisis que vivimos, ¿no? Entonces había que imponer una serie de restricciones. Ahora, esas restricciones que se impusieron fue por parte de la Autoridad de Salubridad, primero que nada, en coordinación con las otras autoridades, las de educación, ¿no? Y con las autoridades estatales y municipales que más o menos, ¿no? Tenían, y en el caso del derecho de reunión específicamente, una de las cuales tiene en los centros educativos sus modalidades, también cristaliza ahí, aunque no es esa la finalidad, pero es una forma de derecho de reunión o una forma de reunión, ¿no? Las aulas. No en todos los casos hubo las posibilidades de establecer la virtualidad, no en todos los casos ni siquiera fue eficiente porque para las personas de las primarias y de todo es distinto. Hubo que hacer, no estoy justificando, ¿verdad? Estoy tratando como de decir más o menos con qué fue lo que trató de hacerse, digamos, desde un ámbito administrativo. Desde luego podemos pasar al ámbito político, que es lo que yo no quiero hacer, ¿no? Para decir si fue eficaz o no, si estuvo bien o no, y ahí van a confluir otro tipo de digamos, preferencias, digamos, ¿no? Pero no se decretó, digamos, en primera instancia y se instrumentó de manera tal que fuera hasta cierto punto, claro, con las restricciones, porque ya decía, sí, se cerraron centros comerciales, a los restaurantes se les impidió que vendieran su comida in situ, ¿no? A los centros educativos, pero que supuestamente confluyera con una especie de cooperación y que entonces el ámbito para hacerlo materialmente posible era un ámbito administrativo. Yo estoy de acuerdo que las consecuencias finalmente pues, son las mismas porque te impiden desplazarte. Ahí hubo una cosa también con las entidades federativas. Yo conozco otra que no es la misma en donde sí conozco que hubo no solo un arresto, a una persona la golpearon y murió, creo. Bueno, no murió, mató a la policía, pues, ¿no? Hubo otra entidad federativa, por ejemplo, en donde llegabas a la caseta y te retachaban, ¿no? Si no tenías una justificación. Esto es en los ámbitos de las entidades federativas, que también hubo esta confluencia tanto de atribuciones como de facultades en términos hospitalarios, más allá del posible desastre que haya podido ser y que fue, pues había unos hospitales que se reconvertían, ¿no? O sea, yo digo, toda una serie de medidas, pero insisto, administrativas, ¿sí? Entonces, aquí la cosa es, si lo administrativo alcanza para suponer que estamos ante un estado excepcional, eran tiempos excepcionales, pero jurídicamente hablando, porque había una autoridad administrativa que de facto imponía sanciones, o si era una cosa ahí un poco extraña, ¿no? No solo por el ejercicio de atribuciones, sino por los cómo. Insisto mucho en eso, ¿no? Desde luego hubo ejercicio de facultades extraordinarias, sí, ante medidas otra vez extraordinarias que impusieron una serie de restricciones, y bueno, que sí, se materializaban en esto, ¿no? Yo no sé, es difícil, desde luego, y yo no tengo la última palabra, pero yo no estoy tan seguro si podemos hablar de un estado de excepción. Quizás sí, no estoy diciendo que no. No estoy rechazando la hipótesis, compañero Fernando, ¿no? Porque efectivamente hubo muchas restricciones y hubo muchas sanciones. Entonces quizás tenga razón, ¿no? En términos de que, aunque jurídicamente no fue decretado, sí hubo una serie de medidas que definitivamente pues suspendieron esta normalidad. José Facundo Balam. Buenos días. Pero en Bueno, el estado de Yucatán en sí, sí hubo los arrestos. Tal vez no se decretó de manera oficial, pero sí de extraoficial, porque en los eventos que clausuraban, a la mayoría se los llevaban a la cárcel y dentro de 3 días los volvíamos a sacar otra vez. Al igual que el de limitar el tránsito vehicular, los regresaban a sus hogares y también se declaró tanto toque de queda, al igual que la ley seca, en todo el estado en sí. sí, es que, insisto, aquí como las entidades federativas también son autoridades de salubridad, entonces pues podían decretar medidas propias, ¿no?
Sí, voy a tener que darles la razón en cuanto al estado de excepción, porque efectivamente no puede uno ser tan cuadrado para decir, bueno, si no se declara, no hay, y si sí se declara, pues también depende de cómo se instrumente, ¿no? Pues sí, definitivamente esto supuso, o sea, definitivamente hubo limitación a los derechos, eso estoy de acuerdo, ¿no? Otra vez, en los cómo es donde podemos hacer una evaluación tanto de qué tan democrático fue, suponiendo que hubiera posibilidad para tal cosa, ¿no? Y qué autoridades lo llevaron a cabo, ¿no? Pero sí, definitivamente hay ejemplos que nos pueden dar cuenta de esto, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, si no hubiera, pues yo les agradezco por estas 4 horas de clase, que espero hayan sido fructíferas, ¿no? Este tema, obviamente, estas cosas pueden dar para distintas polémicas y para distintos análisis de los porqués, de los cómo, sobre todo ante una crisis que tuvo pues muchos elementos, ¿no? Pero bueno, lo interesante más que todo era, ¿no? Presentarlo como una variante de las restricciones y que tuvo como eje toral a el derecho de reunión, ¿no? En sus distintas modalidades, que como vimos son muchas, que confluyen varias cosas, que tiene distintas posibilidades, y desde luego, pues las restricciones siempre van a provocar alguna evaluación, insisto, en cuanto a los cómo. Me quedo mucho, ¿no? Pensando en esto para replantear mi idea de los estados de excepción, porque sí, su materialización, pues también, no importa quién la instrumente, sino los efectos que tiene para los derechos de las personas, digamos, ¿no? Más allá de su necesidad o no, que esa nunca quizás estuvo en controversia, pero yo estaba pensando más en los cómo, pero tienen toda la razón en cuanto hace a que esos cómo también dan pauta para que la autoridad, pues, digamos, instrumente distintas medidas, y que en esa instrumentación de medidas, cuando no hay claridad en el orden jurídico, o aún habiéndola, da para ciertas discrecionalidades tales como las que mencionaba. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su presencia, y pues nos seguiremos viendo en algunas otras actividades, y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Y profesor. gracias por los comentarios.